Salmo 27, verso número 4 y verso número 5. Vamos a meditar un poco en la palabra de Dios y en el tema que traemos para este día, que es el lugar más seguro. Santo, poderoso. ¿Ya tienes Salmo 27, verso 4? Amén. Bien, leamos lo que dice la palabra del Señor. Dice así, de la siguiente manera: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Hasta ahí dejamos la escritura y voy a ver si me puedes ayudar, David, buscando la versión lenguaje actual. Vamos a leer esta misma escritura y ocupe su lugar, por favor. Vamos a leer esta misma escritura, pero en la versión lenguaje actual. Salmo 27, verso 4 y 5 del lenguaje actual, por favor, porque clarifica un poco más lo que yo le quiero trasladar por la voluntad de Dios, no por voluntad mía, sino por la palabra y la voluntad de Dios. Salmo 27, verso 4 y verso 5. Cuando nosotros vemos la versión Reina Valera, encontramos la palabra una cosa he demandado, y eso como que suena un poco, pues, rudo, un poco impositivo de nosotros hacia Dios, como que nosotros tuviéramos el derecho de exigirle o pedirle por fuerza a Dios algo. Y esta versión lo deja más claro, miren: Dios mío, solo una cosa te pido. Eso es más correcto. Solo una cosa deseo. ¿Qué desea? Déjame vivir en tu templo todos los días de mi vida, para contemplar tu hermosura y buscarte en oración. Y el 5 dice: cuando vengan tiempos difíciles, tú me darás protección. ¿Me esconderás dónde? En tu templo. En tu templo, que es el lugar más seguro. Que es el tema al cual vamos a meditar nosotros, el lugar más seguro. ¿Ya entendimos cuál es el lugar más seguro? Pero a muchas personas no les gusta venir, hermano. Parece ser que han encontrado su seguridad en otro lugar. Cuando la palabra del Señor nos enseña y nos instruye claramente, claro que hay que invertirle un poquito de trabajo para entender claramente por la interpretación de la palabra, pero solamente se puede dar en la casa de Dios esa interpretación. Por eso dice claramente el salmista que escribió esto, que no es otro más que el rey David, que él había pedido solo una cosa: estar en la casa de Dios, porque eso fue lo que le dio la victoria a él. Eso fue lo que le dio largura de vida. Él no murió de enfermedad, él murió de viejo, de no poderse mover, de no poder reaccionar, de no poder funcionar su organismo. Se desgastó totalmente ya su cuerpo, pero no murió enfermo. Y eso es una bendición. ¿Por qué le pasó eso a ese hombre? Porque solamente buscaba una cosa: quería estar en la casa de Dios. Hay en estos tiempos muchos personajes muy importantes, de largo alcance político, de gran rango económico, que están buscando escapar de lo que se aproxima a la tierra. Saben que algo grave y grande viene, porque también saben que lo están provocando, y están haciendo lo que se les conoce como búnkers, que no son otra cosa que refugios para pretender escapar de lo que acontecerá aquí en la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice claramente la Escritura por medio del apóstol Pedro que los elementos ardiendo serán desechos, y eso solamente lo puede lograr una bomba del calibre de la era atómica, de las bombas de hidrógeno, y a saber cuántas armas habrán inventado más. Los hombres pretenden escapar haciendo búnkers en las montañas, en los bosques, debajo de la tierra, en muchos lugares. Algunos fuera de la tierra han hecho sus refugios,
Pero hermano, la palabra del Señor a nosotros nos dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita confiado en Dios tiene la mejor protección y tiene el mejor refugio. Cuando hay hambre, el Señor suplirá lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria. Cuando hay temor, el Señor nos dará valor, porque en el verdadero amor no hay temor. El Señor suplirá todas nuestras necesidades. Pero el Señor también nos dice claramente: no dejen de congregarse. Cuando la cosa se va poniendo difícil, el diablo sabe cómo echarles a perder su salvación. ¿Cómo, hermano? Dirá usted. Qué bueno que me lo preguntó. Dejando de congregarnos. Cuando nosotros dejamos de congregarnos, empezamos a dinamitar nuestra salvación, porque dice claramente la Escritura en el libro de Hebreos capítulo 2 verso 1: es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Qué está diciendo el escritor de los Hebreos? Que es necesario que atendamos, que pongamos atención más pronto a las cosas que hemos oído y las obedezcamos, porque si no lo hacemos nos vamos a ir saliendo de la salvación, nos vamos a ir saliendo de la iglesia, y cuando menos pensemos ya tenemos nuestra esperanza en otro lado. Ya no va a ser la oración cuando tengamos un problema, va a ser el médico que me recomendaron. Ya no va a ser la oración mía: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Sino que ahora mi necesidad será suplida por la cuentita que tengo allí, que me pase lo que sea, allí tengo mi seguridad. Pero yo le quisiera decir hoy en este día a usted que está aquí en el templo y a todos los que nos miran, que hay un lugar más seguro. Amén. Hay un lugar más seguro, y es en la presencia de Dios, en la casa de Dios. Por eso el Señor nos recomienda: no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Qué bueno, ya lo conocí, hermano, ya lo entendí. Sí, pero tanto más, dice, cuando aquel día se acerca. Y lo irónico es que el día se acerca y hay gente que comienza a dejar de congregarse, o ya tiene tiempo sin congregarse, y eso es un peligro para su salvación. Y yo apelo por medio del Espíritu Santo que Dios despierte a ese tipo de hermanos, hermanas que se han enfriado por alguna razón. Que no culpen a Dios, que no culpen al hombre, que no culpen sino a aquel que está esforzándose por hacerles perder su salvación. Contra ese sí tiene que airarse, tiene que molestarse y tiene que enojarse, porque le quiere robar no solo su salvación, sino también la de su familia. Le quiere robar sus bienes y quiere verlo llorando, desesperado en un rincón. Pero nuestro Señor dice claramente que nos dará más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Me lo ganó. Pero eso es verdad. Dios nos concede a nosotros todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque Él es bueno y sabe que nosotros en muchas ocasiones no entendemos cómo vendrá su bendición, pero si creemos que viene, se llama fe, y solo el que tiene fe puede agradar a Dios. Y el que agrada a Dios tiene lo que le pide a Dios, porque el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que toca se le abre. Pero si la fe se comienza a ir, porque la fe viene por el oír, y cuando dejamos de ir a la casa de Dios, dejamos de oír la palabra de Dios, y la fe se comienza a diluir, y comenzamos a dejar de creer. Si dejamos de creer, dejamos de agradar a Dios, y el diablo va ganando la batalla. El Señor reprenda al diablo, porque para eso está mi Cristo, que dice la palabra que vino para deshacer las obras del diablo, y no ganará, porque todo lo que está en la mano de mi Dios, Dios lo tiene bien guardado. Se le jalonearán para un lado, para el otro, se resistirán por un tiempo, pero al final, como soldaditos rectos, rumbo a la salvación.
porque no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios ha tenido misericordia. Y Dios tuvo misericordia de usted, de los que un día vio cantar aquí, gozándose y llorando en el altar, de sus hijos, de mis hijos. Dios los tiene en su libro anotados y también en el hueco de su mano. Se jalonearán por un tiempo, pero al final, como soldaditos, entrarán a la salvación de nuestro Señor. ¿Lo dice usted? No, lo dice la palabra. Lo dicen sus promesas. Y por eso lo creo. Pero nosotros tenemos que estar en el lugar más seguro para que eso se cumpla. Porque ¿sabía usted que la obediencia de los padres cubre a los hijos? Dice claramente el libro de Deuteronomio capítulo 28 del 1 en adelante: y benditas serán toda esta clase de cuestiones en tu vida si ponemos por obra esos mandamientos, dice la Escritura. Y benditos vendrán a ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si pusieres por obra todas estas cosas que el Señor tu Dios te manda. Y comienzan las bendiciones. Bendito serás tú en el campo, bendito en la ciudad, bendito serás en tu entrada, bendito en tu salida. Pero en el verso 4 dice: bendito será el fruto de tu vientre. Y cuando el fruto del vientre es bendito, no puede ser maldito. Porque en el Salmo número 1 dice claramente la Escritura que el Señor nos mira a nosotros como árboles, como plantío de Jehová, que da su fruto, dice Salmo 1, a su tiempo, y su hoja no cae. Todo lo que Dios te dio como bendición, como añadidura, como obediencia a la fe, el fruto de tu vientre y todos los demás frutos, el diablo, por más astuto que sea, no te los podrá arrebatar. Si tú sigues creyendo que tu Dios es bueno, que tiene promesas grandes para ti, no puedes negar que la mayor promesa y más grande para ti es la salvación para los tuyos, para tus hijos, a menos que alguien lo dude. Pero la palabra del Señor dice, Deuteronomio 28:4, bendito será el fruto de tu vientre. Y cuando un fruto es bendito, es porque está en las manos de Dios. Es porque Dios ya lo tiene también separado, como tú y como yo. Pero nos pone una cláusula: si pones por obra todos los mandamientos que yo te enseño hoy. Entonces yo entiendo que la obediencia de los padres cubre a los hijos. ¿Y cómo vamos a seguir en los mandamientos? Estando en la casa de Dios. Porque saliéndonos de la casa de Dios a muchos se nos olvida, hermano. Tan se nos olvida que hasta para comer y dar gracias se nos olvida. Hasta la oración se nos olvida, hermano. Ya no se ora ni para comer, se orará para agradecer, para tener comunión. No lo sé, pero sí se desliza uno, sí se va de paso y deja uno las buenas prácticas. Aún cuando platica uno con personas, por eso me escucharon aconsejándole a los nuevos creyentes lo que les aconsejé, porque la palabra dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si tenemos la buena costumbre de amar a mi prójimo, de amar a mi semejante, llega alguien, me inventa un chisme, me dice una calumnia, me dice algo que no es, aunque sea, ¿qué me importa a mí? Pero yo no tengo que meterme ni me incumbe. Entonces corrompe mi buena costumbre de estar separado buscando a Dios y comienzo a dejar de practicar el amor fraternal. La cosa es que hay una bienaventuranza para todos aquellos que habitan en la casa del Señor. Dice el Salmo 84, verso 4, bienaventurados los que habitan en tu casa. ¿En dónde? En tu casa, en su casa de oración. Hay una bienaventuranza para los que necesitan y tienen ganas de estar en la casa de Dios. A todo esto, ¿cuántos vinieron forzados hoy? ¿Vino porque quiso? ¿Sentía la necesidad de venir? ¿Ansiaba venir? ¿Necesitaba venir? No a verme a mí, a la casa de Dios, a sentir la comunión, a sentir la presencia del Espíritu Santo, a aprender de la palabra. Cuando eso está presente en nuestras vidas es porque Dios está presente, y es porque el salmista que escribió esto también escribió en otra parte algo que yo le quiero compartir a usted, que dijo el salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos, porque si hay necesidad, Dios me va a suplir, porque si hay problema, Dios me va a ayudar, porque si hay también adversidad, Dios es mi ayudador.
Por eso se alegraba el salmista de ir a la casa de Dios, a diferencia de otros que lo lamentan o se molestan. Vamos a la iglesia, tú siempre con lo mismo. Hay una bienaventuranza, dice, bienaventurados los que habitan en tu casa perpetuamente, o sea, por toda una eternidad. Estar en la casa de Dios nos va entrenando, nos va aleccionando para ser adoradores por una eternidad, porque a eso nos van a poner. A eso nos van a poner, a adorar a Dios, entre otras cosas, vaya, porque no va a ser un concierto constante, hermano. No, si a nuestro Dios lo que le sobra es habilidad, es ingenio, son cuestiones que Él mismo las inventa, las crea para poder nosotros honrarlo y glorificarlo. Pero una de ellas, la más importante, fue nuestra creación. Fuimos creados para alabanza de su nombre. Y la palabra dice, bienaventurados los que están todos los días en su casa, perpetuamente te alabarán. Por eso hay un lugar mejor que los conciertos, hermano, en el Telmex, espero no vaya a haber mala publicidad, pero hay un lugar mejor. La adoración que usted levanta con libertad, con quebrantamiento de corazón, en donde usted se congrega, hermano, es el mejor lugar. La mejor atención que usted puede prestar es donde usted se congrega, porque es el mejor lugar. Y yo le quisiera mostrar aquí algunos ejemplos de que la casa de Dios es el mejor lugar. Ayúdenme buscando, por favor, en su Biblia, Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1 en adelante. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 1 en adelante. Aleluya. Amén. ¿Lo tiene, hermano? Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a darle lectura hasta el verso 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová, ¿qué dice? Escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado, ¿en dónde estaba acostado? En su aposento. Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel, ¿dónde estaba durmiendo Samuel? Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca. Ay, mire dónde dormía este varoncito. Donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Este hombre tiene un gran significado tanto en su llamado como en el lugar donde vivió. Se habla que nació en Ramá, que su significado es parecido a Betel, que es casa de Dios, y cumple con su acción de Samuel. Samuel vivía en la casa de Dios, pero dormía en la presencia de Dios. Hay gente que se molesta cuando lee esta escritura y dice, ¿cómo es posible? ¡Qué grave irreverencia cometió el sacerdote Elí! Sí, claro, como no había visión y no había palabra, no tenía dirección, se equivocó. ¿Cómo lo manda a dormir allí donde está el arca de Dios? Hermano, Samuel durmió, entraba, salía, y Dios lo respetó. A otros que solo tocaron el arca los mató. A otros que se asomaron al arca los mató. Pero Dios tenía un propósito con Samuel. ¿Qué quería hacer el Señor con Samuel? Como el sacerdote había dejado sus funciones, como no había palabra para revelar, como no había palabra para enseñar, dijo el Señor, yo no voy a pasar así, ni mi pueblo tampoco. Tengo poder y tengo palabra. El cielo y la tierra van a pasar, pero mi palabra no va a pasar. Levantó otra persona que diera palabra y lo llamó y dijo, lo voy a capacitar personalmente. Así parecido como lo hizo con el apóstol Pablo, que lo llamó al desierto de Arabia por 3 años y no hubo hombre alguno que interviniera en su enseñanza. Fue Dios mismo quien le capacitó. Así Dios quería tener cerca a Samuel para capacitarlo, porque Samuel nació en Ramá, en la casa de Dios, en las alturas
Eso es el simbolismo espiritual. En las alturas espirituales nació Samuel, vivió en las alturas espirituales y murió en las alturas espirituales. No se movió ni a diestra ni a siniestra. Nació, creció y murió siendo cristiano. No se apartó del temor de Dios. El problema, ¿verdad?, viene para el sacerdote. Porque el sacerdote comenzó a abandonar sus responsabilidades. Pero hermano, cuando uno comienza a abandonar sus responsabilidades, Dios no nos va a estar esperando a ver si nos queremos arrepentir o queremos luego de unos meses retomar. No. El Señor, cuando Elías abandonó su responsabilidad y lo encontró allá en la cueva, le dijo: regrésate porque ya tengo quien te va a suplir. No, Señor, pues ese es mi lugar, yo soy el profeta Chicho de la película barata. No. Ya tengo quien te va a suplir. Regrésate y me unges a este, y a Eliseo me lo pones en tu lugar. Yo pensé que me ibas a esperar. Pues no. Mi obra tiene que hacerse ya. Todo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Elí había considerado que para qué leer la Biblia, para qué orar, para qué ayunar, para qué obedecer. Y dice la escritura aquí claramente: antes de que la lámpara de Dios fuese apagada, había un mandamiento antiguo desde el ordenamiento sacerdotal, que la lámpara de Dios nunca debiera de apagarse, y ya se estaba apagando. Irresponsable el líder que estaba allí en ese momento, dijo el Señor: yo no voy a esperar a que se me acabe de echar a perder mi obra. Y levanta a un nuevo líder, a un nuevo hombre de Dios, y fue Samuel. ¿Dónde tenía que estar durmiendo Samuel? En la presencia de Dios, en el mejor lugar. Hermano, usted no se me vaya a dormir aquí porque eso sí es caro, ¿eh? La multa es cara, ya pusimos una multa muy cara aquí. Pero hermano santo, el mejor lugar donde cualquier hombre o mujer de Dios puede estar es en la casa de Dios. Ahí se puede vivir, se puede convivir, se puede crecer, se puede desarrollar, a menos que uno quiera cambiar de casa paternal. Lo puede uno hacer, pero no puede uno reclamar derechos que uno ya no tiene. Le voy a poner un ejemplo. Yo sé que tal vez a alguno de ustedes le haya sucedido, pero alguno de sus hijos ha estado casado. Se va con su mujer, hacen su vida, o alguna de sus hijas ha estado casada, se va con su esposo, hacen su vida, y de pronto algo sucede, la relación fracasa o se termina, o la pareja fallece, no sé, y regresa al hogar paternal, maternal. ¿Es lo mismo que cuando antes de estar casado era su relación con ellos? Pregunto. ¿Verdad que ya no? Como que se perdió un lugar. Porque ya, aunque siguen siendo hijos, aunque siguen siendo hijas, ya no es lo mismo en la relación. Y así es con el Señor. Cuando nosotros nos salimos de su voluntad y abandonamos sus propósitos, no le estoy diciendo que perdemos la salvación, pero sí dejamos nuestro llamado para el cual nos había escogido el Señor. Le sucedió a Esaú. Pero para que no nos suceda eso, nosotros tenemos una casa donde nos nacimos, donde nos bautizaron, donde crecimos, donde nos desarrollamos, y si a Dios le place, tal vez un día moriremos, no lo sé. Pero por la mañana veíamos claramente el ejemplo del apóstol Pablo, que dijo: cada uno en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. Y también lo dice que cada uno en el lugar donde fue llamado, también así permanezcamos para con Dios. No, pero a mí no me gusta, pero yo quisiera una iglesia de 100,000 miembros. Está bien, adelante, búsquela. Pero el mejor lugar es donde uno nace, donde uno se desarrolla y donde uno puede ser enviado porque Dios lo llamó. Dios tiene propósitos, Dios tiene planes. Y a Samuel le tocó estar durmiendo, viviendo en la casa de Dios y en la viva presencia de Dios. Por eso tuvo la capacidad de nacer en las alturas, desarrollar su ministerio en las alturas y morir en las alturas. Fue sepultado en Ramá. No se movió para nada. Por eso dice la Escritura: los que confían en Jehová son como un monte de Sión, que no se mueve,
no evangeliza, no, eso no. No, que no se mueve de su fe, que no se mueve de su lugar. Recuerdo que en una ocasión un varón estaba platicando, ¿verdad?, con unas hermanitas y de pronto sacó, ¿verdad?, la jactancia. Le dice: hermana, ¿no sabe usted lo que dice la Escritura? Que los varones en la iglesia somos las columnas. Dice la hermana: sí, hermano, no se mueven para nada. Y así habrá muchos. Pero el Señor nos puso para que llevemos fruto y nuestro fruto permanezca. Y solo estando en las alturas y en la presencia de Dios se puede lograr eso, porque de otra manera pasarán los años y seguirán pasando los años y seguirán los años y no habrá fruto. Pero estar en la presencia de Dios nos garantiza el fruto. Cristo lo dijo: separados de mí nada pueden hacer, pero en su presencia todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nos conviene estar en la casa de Dios, perpetuamente lo podremos alabar. Hay otro ejemplo que le quiero mostrar. Mire, ayúdeme a buscar el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 39. Lucas, capítulo 1, verso 39. ¿Lo tiene? Amén. Dice así la palabra de Dios: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Qué tiene de relevante esto, hermano? Bueno, lo relevante de esto lo vamos a encontrar hasta el verso 56. Vamos a brincarnos ahí, de Lucas 1, verso 56. Esta es la culminación de esa visita. María llegó a visitar a su prima Elizabeth. Elizabeth fue la madre de Juan el Bautista. Las dos estaban embarazadas en ese momento. Y sucedió un evento curioso, miren. ¿Lo tiene el verso 56? Amén. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después se volvió a su casa. Miren la visita más larga que yo me he enterado de alguien. Apenas va a visitar a la prima porque, pues bueno, 2 mujeres embarazadas, como va creciendo el vientre, tienes ascos, los dolores, lo que toda mujer natural embarazada platica con otra mujer embarazada. A eso iba a visitar María a su prima. Pero sucede que no era una visita común y corriente. Usted dirá: ¿y aquí dónde está ese asunto del templo, hermano? ¿Dónde está? Ahorita se lo voy a descubrir, porque a simple vista no se ve. Porque sucede que Zacarías era sacerdote, era el que ministraba en el templo. Esposo de Elizabeth era sacerdote, ministraba en el templo. Pero no estaban en el templo. Pero para que vea la gracia de Dios cómo se extiende hasta los que habitan en el templo y ministran en el templo. Es común darnos cuenta, hermano, que de pronto hoy en día hay hermanos que quieren tratar algún asunto y por alguna razón no prefieren hacerlo en el templo, buscan la casa del pastor, la casa del ministro, la casa del hermano, y es correcto. La gracia de Dios se extiende hasta allá. Y habrá gente que menosprecia, ¿no? No, si no es en el templo, no. Si no es con el pastor, no. O algunos que, yo con Dios, que ocupo pastor, que ministro, ni que nada, yo con Dios. Bueno, respetable, está bien. En este caso, es un caso muy especial. Se trata del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estaba en el vientre de su madre, llamada María. Y a toda mujer embarazada yo le pregunto: ¿cuáles son los meses más riesgosos de un embarazo? Los primeros 3 meses de embarazo de un ser humano son los más riesgosos. ¿Y a dónde fue a refugiarse María? Por el fruto y la clase de comisión que traía el fruto que había en su vientre.
en la casa del sacerdote que ministraba en la casa de Dios. Hay gente que puede menospreciar cada quien. Ese es un ignorante, ese es un pobretón, está bien. Lo que quiera somos. Pero hay gente que aprecia. Y cuando alguien aprecia, se gana la aprobación de Dios. Porque ministrar las cosas de Dios no es de todos, es solo de los que son llamados. Porque los que son llamados son respaldados. Todos pueden ministrar las cosas de Dios, no todos pueden ser respaldados por Dios, solo los llamados. Y en este caso Zacarías estaba ordenado y llamado por Dios. María escogió ir a refugiarse a casa del sacerdote porque llevaba la comisión más gloriosa que puede tener la raza humana: cuidar al Salvador de la raza humana. Los primeros 3 meses allí se fue a refugiar en el mejor lugar que encontró. Porque ya había un plan contra nuestro Salvador de parte de las tinieblas. Y se las ingenió para esconderse. Pero es que a Dios, a nuestro Dios, le gusta, hermano, provocar al enemigo. Y se lo voy a demostrar. Por eso a nuestro Señor, en su plan de salvación, se le ocurrió montar a una mujer embarazada encima de un burro. ¿Por qué? Porque el diablo estaba, y ya va a abortar, ahorita brinca y la tira, y aborta, y lo tira, y ahorita se le echa a perder la obra. Y no sucedió nada. Porque a nuestro Dios le gusta provocar al enemigo, porque por más que quiera, jamás deshará la obra que Dios ha planeado sobre tu vida, sobre mi vida, sobre mis hijos, sobre tus hijos, sobre tu provisión, sobre tu bendición. El diablo no tiene poder para deshacer ninguna obra de Dios. Y Dios tiene todo el poder para deshacer toda la obra del maligno. Nos conviene mejor estar en la casa de Dios. Porque cuando el enemigo empezó a tratar de echar a perder la obra que Dios tenía para nuestra salvación, nuestro Dios se la ingenió y volvió a provocar al diablo. Ahí andaba el diablo buscando, ¿de dónde van a ser? ¿Y dónde van a ser? ¿Dónde dicen las profecías? ¿Y por quién? ¿Quiénes van a ser sus padres, sus abuelos? ¿Dónde está? Y que le pone una prostituta allí en la genealogía. Aparece Rahab, la prostituta. No, de allí que va a salir. Si dice la profecía que él va a ser santo, 3 veces santo, no, que va a ser de ahí. De allí no es. Y se fue de allí, y allí estaba escondido el Señor. Cuando se trató de la amenaza de Herodes en forma, cuando le engañaron los magos, aquellos hombres que llegaron a preguntar por la profecía que habían recibido, y descubrieron y lo adoraron y se fueron a escondidas, se molestó tanto el hombre que dijo, pues yo agarro parejo, mato todo. Y ahí es donde se cumple la profecía claramente que dice la Escritura, que Raquel no quiso ser consolada, voz de Ramá, de su llanto por la pérdida de sus hijos. En Ramá hubo una gran pérdida también espiritual, porque el diablo se molestó tanto, porque ya había tenido un fracaso allí, no había podido hacer caer al profeta de Dios llamado Samuel, y ahora venía otro gran fracaso para él, y eso es lo que él tenía miedo, y quiso matar a todos los niños menores de 2 años para ver si así eliminaba al Salvador del mundo. Y el Señor le habló en sueños a los padres de nuestro Salvador y le dice, vete para, ¿sabe usted dónde? Mira dónde lo mandó. Vete para el mundo, porque Egipto representa el mundo. ¿A dónde fue a refugiarse nuestro Salvador? A Egipto, a lo pagano, a lo sucio, a lo mundano. Esto le quiebra la cabeza al más santo y al más religioso, pero también al más diablo. No lo puede entender. Porque, hermano, cuando alguien se quiere esconder de alguien, el lugar más perfecto es el lugar más obvio. Si alguien se quiere esconder de la policía porque está vendiendo droga o lo están buscando, va y se muda enfrente del departamento de policía. Ahí no lo van a buscar porque no tiene lógica. ¿Quién va a estar en sus cabales a ir a esconderse delante del departamento de policía? Eso es lo que uno cree. Pero los que utilizan la astucia, va y se esconden ahí enfrente y no los hallan porque ¿quién se lo va a imaginar? Y cuando el Señor tuvo que salir de Egipto a cumplir su propósito, después mandó un libertador a Egipto, a Moisés.
Y tal vez los ángeles estaban ahí en la misión. Señor, ¿a quién te preparamos? A Moisés. Señor, ¿y a dónde lo enviamos? A casa del líder de Egipto. ¿Cómo? A su casa lo mandan. Que le compre su cornflakes, que lo alimente, y ya luego nosotros intervenimos en el plan y el propósito que tengo. ¿Dónde estará el libertador? Decía Faraón. ¿Dónde estará? ¿A quién se le dará la autoridad? Y estaba en su... Él le llevaba el almuerzo. Porque nuestro Dios se las ingenia. Nuestro Dios es todopoderoso. Y hay alguien que cuando sabe respetar la autoridad de Dios, hasta a sus siervos, por respetar a sus siervos, a sus hijos y a sus hijas, alcanza la cobertura del poder, la autoridad de Dios. Y eso fue lo que hizo que nuestro Salvador fuera guardado 3 meses en el vientre de María. ¿No le parece glorioso que nuestro Dios no se maneje por lógica, sino se maneje por poder? Hay un lugar más seguro que nuestra lógica, es el poder de Dios. Por último, ya vamos concluyendo, ayúdenme a buscar de nuevo 1 de Samuel, capítulo 21, verso 1, por favor. 1 de Samuel, capítulo 21, verso 1. ¿Lo tiene? Veamos lo que dice la palabra de Dios. Vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech, y se sorprendió Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Eso era lo que él creía. ¿A dónde fue David después de que Saúl lo quiso matar en tantas ocasiones y David se convenció de que ya no podía estar viviendo allí con él a un lado y decidió cambiarse? Dice que el primer lugar a donde fue a Nob, a ver al sacerdote Ahimelech, a la casa de Dios. Traía a un par de compañeros por allí David, a algunos cuantos que le siguieron, que eran fieles a él, porque veían las injusticias que se cometían con él. Y de pronto necesita hacer un cambio radical sobre su vida, sobre el lugar donde vivir, y el primer lugar a donde va es a la casa de Dios. ¿A qué fue ahí? Dice la Escritura que comenzó a decirle al sacerdote: ¿tienes algo de comer? No tengo nada sino panes de la proposición, que es para la adoración de nuestro Dios. Dámelos. No, sí te los puedo dar, pero si tus acompañantes y tú se han guardado de mujeres, o sea, de fornicación, vaya, ilícita. No se refiere a que hubieran estado con sus esposas, no. Se refiere a fornicación ilícita. Si no han hecho esto tus compañeros y tú, te los puedo dar para que te los comas. Ah, claro, se han guardado, no hay problema, dámelos. Se los dio. Comiendo pan dedicado para Dios, como si Jesús estuviera presente allí diciendo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El rey, angustiado, perseguido, maltratado, hambriento, comía manjar del cielo junto con sus compañeros. Y le dice: ¿no tienes una espada a la mano? No. La única es la de Goliat, la que tú le cortaste la cabeza. Es la única. No hay otra mejor, dice este hombre. Dámela. Llega con un problema a la casa de Dios y lo que recibe es alimento del cielo y armas para defenderse. Hermano, no hay mejor espada que la que este hombre agarró. Pero ¿sabe qué? Cuando pasamos, después de que el sacerdote le dio esta provisión, y vamos al capítulo 22, en el verso 1, dice claramente allí la Escritura que llegaron a la cueva de Adulam y allí le siguieron toda clase de personas, como 400, dice, que estaban afligidos.
Dice en el 22:1 en adelante. En el 2 dice, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Oye, qué bonita congregación tenía el rey David. Puros endeudados, amargados, afligidos. Y dice el Señor, tú eres su jefe de ellos. ¡Ah! ¡Qué bonita congregación, hermano! Pero ¿sabe usted que así sucede también en las iglesias? Sí, claro. Porque así llegamos a las iglesias. Y es en la casa de Dios donde Dios pone líderes para poder hacer cambiar nuestra vida de las tinieblas a su luz admirable. Pero no va a ser con espada ni con ejército, porque esas no las necesitó para sus compañeros. El pan lo necesitó para obtener vida y dar vida en abundancia a todos los que llegaran con él. Y la espada la necesitó para enseñar a pelear a todos los compañeros que estaban allí, acobardados, temerosos, a tal grado que dice la escritura que cuando Dios le respaldó esa acción, había guerreros valientes que cuando mataron una gran cantidad de enemigos, la espada todavía se movía en sus manos. ¿Cómo? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Vénganse, más faltan. Vamos, todavía hay poder de Dios para derrotarlos. Porque cuando Dios respalda el llamado de alguien, no importa que la gente esté endeudada, no importa que la gente sea cobarde, no importa que la gente sea como sea, Dios levanta un líder, respalda a ese líder y las cosas comienzan a cambiar de las tinieblas a la luz admirable. ¿Dónde, hermano? En la casa de Dios. No, pero es que, hermano, a mí me dijeron de un seminario allá en Chiconcuá que yo puedo ir. Hermano, si usted quiere, váyase. Pero allá en Chiconcuá que lo dejen ministrar, porque la administración es aquí, de lo que se capacita aquí, de lo que se da aquí. Pero no puedo cambiar, no. Váyase a congregar a Chiconcuá. David entendió su llamado y no renegó de los endeudados, no renegó de los afligidos, no renegó de todos aquellos a los cuales Dios les había dado encargo de que los transformara. Y cumplió, ¿no? Al final ya no eran endeudados, ya no eran cobardes. La gente les decía los valientes de David. Y todo eso se dio en la casa de Dios, en el lugar más seguro. Póngase de pie, por favor.